Papa habla de la fobia a los pobres, que es lo que hemos estado hablando nosotros. Y lo habla así como fobia. Dice que muchos pobres, dice el Papa, se parecen al ciego Bartimeo. ¿Os acordáis del ciego Bartimeo? Que estaba a la orilla del camino, que comenzaba a gritar y que había gente que lo callaba. Ya hasta que llega, algunos se dignan llevarlo y él le pregunta que qué necesita y al final le devuelve la vista. Entonces dice que hay algunos que también, dice, cuántas sendas conducen también hoy a formas de precariedad, de falta de medios básicos, de subsistencia, la marginación cuando ya no se goza de la plena capacidad laboral. Cuando uno no goza de plena capacidad laboral, le marginan, así de fácil. Las diversas formas de esclavitud social, a pesar de los progresos realizados por la humanidad. Parece que hemos progresado muchísimo y somos como muy avanzados. Y de esto, difícil. Dice, y os lo pongo en negrita, ¿cuántos pobres están hoy al borde del camino en busca de un sentido para su condición? ¿Cuántos se cuestionan sobre el por qué tuvieron que tocar fondo de este abismo y sobre el modo de salir de él? Esperan que alguien se les acerque y les diga, como al ciego Bartimeo, ánimo, levántate, que te llama. Y esto es lo que esperan muchas personas. Y aquí es donde viene, donde el Papa habla, no habla de la aporofobia, habla de la fobia al pobre, que es lo mismo. Aporofobia es la fobia al pobre. En el último párrafo, la página número 4, dice, lastimosamente a menudo se constata que, por el contrario, las voces que se escuchan son las del reproche y las que invitan a callar y a sufrir. Son voces destempladas, con frecuencia determinadas por una fobia hacia los pobres, considerados no solo como personas indigentes, sino también como gente portadora de inseguridad. Esto fue lo que hablábamos el otro día nosotros. De inestabilidad, de desorden para las rutinas cotidianas y por tanto merecedores de rechazo y apartamiento. El Papa aquí está hablando de la aporofobia. De la fobia al pobre que produce todo lo que hemos venido nosotros mirando de esto. Se tiende a crear distancia entre ellos y el propio yo. Dice, y es necesario soltar las cadenas injustas y desatar los lazos del yugo que rompen. Ahora, el Papa también dice, los pobres son los primeros capacitados para reconocer la presencia de Dios. Pero esto lo dice Jesús. Qué difícil es que un rico, no es imposible, pero es bastante difícil, dice Jesús. Ni aunque un muerto resucite. Así dice Jesús. ¿No os acordáis cuando aquello, deja que mi hermano vaya y les avise que hay que hacer esto? Cuando tenía al pobre a la puerta, dice, déjale que, dice, mire, ni aunque un muerto resucite, aquí no hay un modo. Ni aunque los asusten, ni aunque les den un buen susto, no hay manera. Y dice el Papa, sin embargo, para superar la opresiva condición de pobreza, es necesario que ellos perciban la presencia de los hermanos y de hermanas que se preocupan por ellos y que abriendo la puerta del corazón y de la vida los hagan sentirse amigos y familiares. Solo de esta manera podremos reconocer la fuerza salvífica de sus vidas y ponerlos en el centro del camino de la Iglesia. Esto es una parte importante que yo quisiera a lo mejor en breve, voy a terminar esta partecita y luego empezamos con una de Francisco de Asís. Recordemos que esto que está diciendo el Papa es obedeciendo simplemente a las palabras de Jesús. Aquí os pongo 3 textos, que está la doctrina social de la Iglesia, pero está también los textos obedeciendo a las palabras de Jesús. Me ha enviado mi Padre a los pobres a anunciarles buenas noticias. A los pobres se les anuncia la buena noticia. Esto lo dice Jesús cuando le pregunta a Juan el Bautista, ¿eres tú el que debe venir o hemos de esperar a otro? Y dice, dígale que a los pobres se les está anunciando buenas noticias. Era la señal.
Y luego Jesús dice también en la bienaventuranza, bienaventurados los pobres. En la Biblia se llaman anahuín, los anahuín, que son los carentes, y la palabra anahuín implica encorvado, una persona encorvada físicamente. ¿Por qué? Porque son encorvados por cualquier peso o carga que tengan. El peso de no tener dinero, de no poder atender a sus hijos, el peso de la enfermedad, de no poder acceder a la medicina, de no poder poner la calefacción, de no tener casa, de no poder comprar lo suficiente para comer, de no poderse vestir bien. Ese peso de ser perseguidos, de ser humillados, de ser mal vistos, ese peso les encorva. Por eso se llaman anahuín.